Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Aguilar Saucedo. Mi matrícula es BNL 07 1536 y a continuación iniciaré mi proyecto integrador con una serie de preguntas que vienen en el proyecto integrador de la materia Análisis Económico, Político y Social de México. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo definirías la función del dinero en el sistema político? Bueno, pues yo creo que es indispensable para organizar la competencia política. Es necesario regularlo, administrarlo y controlarlo de manera que contribuya con la democracia, ¿verdad? Pues el dinero cumple con tres funciones básicas, pues las cuales son medio de cambio, medio de valor, perdón, y reserva de valor. Pregunta número 2 dice, ¿qué consideras que pasaría si los bancos no existieran? ¿Consideras que son vitales? Bueno, pues yo considero la verdad que la economía pues desplomaría o se fuera abajo, ¿verdad? Ya que actualmente los ciudadanos dependemos mucho de ellos para obtener préstamos, créditos hipotecarios, cualquier crédito de índole de banco, ¿verdad? Para depositar dinero, hacer pagos de transferencias bancarias, todo eso. Y poderlo utilizar de una manera más práctica al momento de comprar o vender bienes, terrenos, casas, etcétera, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3 dice, ¿cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Bueno, pues la política económica son las acciones y decisiones que toman las autoridades de un país. Tienen muchos objetivos. Entre ellos están el crecimiento, el desarrollo económico, la creación de empleos, pues mantener bajo el nivel de la inflación y mejorar el saldo de la balanza de pagos, etcétera. Yo considero que el principal objetivo es elevar el nivel de empleo. Así los ciudadanos podrían tener un mejor salario, prestaciones y mejorar el desarrollo económico, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, ¿qué aspectos cambiarías en el Poder Judicial para que el país tuviera un crecimiento económico? Bueno, pues obviamente estamos aquí en México, que aquí hay mucha corrupción, pues sería la menos corrupción, tanto electoral como los tribunales, ¿verdad? Hacer cumplir las leyes para que se apliquen por igual. Esto sin importar las influencias que la persona pueda llegar a tener, las típicas palancas y todo ese tipo de rollo, para llegar a tener, o por el dinero que poseen, perdón, para llegar a tener un resultado, pues real, ¿verdad? Que se haga el valor y que se haga valer la ley con penas justas acordes a las elevaciones fiscales. De esa manera podríamos tener un crecimiento económico en este tema de lo judicial, del poder judicial. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta y última pregunta, que es la quinta. Dice, ¿cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía? Bueno, la política fiscal es primordial para la economía, es la que contabiliza, administra y todos los ingresos y egresos del país o de un país, ¿verdad? Pues los ingresos pues son las estrategias económicas que tiene el gobierno para recaudar dinero, ¿verdad? Por ejemplo, las multas, todo ese tipo de cosas que hacen los policías y en estas administraciones, ¿verdad? Las multas, los impuestos, arcariales, etcétera. Y un egreso, perdón, son todos los gastos que en el Estado efectúa en un determinado periodo, perdón. Por ejemplo, el salario de los empleados del gobierno, tanto político como ahorita acabamos de mencionar, los policías y todo ese tipo de flotillas que es de gobierno. Por ejemplo, el salario de los empleados de obras, de infraestructura, ¿verdad? También abarca ese campo y pagos en la deuda externa o interna, ¿verdad? De aquí del país. Bueno, estas serían mis respuestas a estas preguntas que vienen aquí en el proyecto integrador de la materia Análisis Económico, Político y Social de México. Espero que les haya servido y que haya quedado claro estas preguntas que vienen siendo, vuelvo a repetir, el proyecto integrador
y nada más. Mi nombre es Ernesto Aguilar, repito, matrícula BNL 071536 y muchas gracias por su atención. Nos vemos.